tiene como título Firmes en medio de la tormenta. Y se encuentra en Jeremías 17:8. Hoy no pudimos tener la pantalla, pero bueno, ya el jueves vamos a tener nuevamente. Jeremías 17:8. Amén. Cuando lo tengan dicen amén. Dice así su palabra: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Así dice su palabra. Y en nuestra vida todos vamos a enfrentar tormentas. En nuestra vida van a venir esas tormentas. ¿Y qué son esas tormentas? Pueden ser familiares, económicas, financieras, espirituales, emocionales. Y muchas veces esas tempestades vienen sin previo aviso. Es una tempestad que viene y llega a nuestra vida inesperadamente. Vemos que a lo largo, ¿no?, de la historia vemos también un pasaje conocido que se encuentra en Marcos 4:37, que es a sus discípulos. Estaban en una barca y se levantó una tempestad que comenzó a que eso se llenara, se inundara y estén por ahogarse, ¿no? Y así viene muchas veces a nuestra vida. Esa tempestad es inesperada. A veces es sin que lo esperemos, aparece en nuestra vida, ¿no? Pero la pregunta que debemos hacernos es no de si vendrán esas tormentas, sino cómo estamos nosotros plantados ante esa tormenta. ¿Cómo estamos nosotros cimentados y plantados cuando venga esa tormenta a nuestra vida? Jeremías dice que el creyente es como un árbol plantado junto a las aguas. Tiene estabilidad, fundamento y una dirección de crecimiento. Pero el problema del creyente muchas veces es que está en el lugar equivocado. Está plantado en el lugar equivocado. A veces el trabajo, el dinero, las amistades o nuestras propias fuerzas. Ahora le pregunto, ¿está mal yo pensar en mi trabajo? ¿Está mal yo querer progresar, ganar dinero, cultivar amistades? No. El problema es cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar y ponemos eso en primer lugar. Ese es el problema. Porque cuando viene una tormenta, comenzamos a movernos. Cuando no estamos cimentados o no estamos firmes en Dios. Dice la palabra en el Salmo 1:3 que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El que está plantado en Dios tiene estabilidad espiritual, tiene una estabilidad espiritual. Mire, hay una historia, no una historia, sino algo que ocurrió en el año 1987, después lo pueden googlear. Quisieron replicar el Edén. ¿Cómo? Unos científicos armaron todo como un vivero grandísimo, de vidrio, con techo, con todo, y plantaron árboles, plantas, y comenzaron a darle los nutrientes necesarios. La tierra era especial, con todos los nutrientes, la regaban con todos también fertilizantes y nutrientes, le daba el sol, no entraron animales, ningún clase de insecto, todo controlado, todo perfecto. Pero a los 7 años los árboles se caían. Los científicos no entendían esto. ¿Por qué ocurre esto? Si tiene todo lo que necesita un árbol: nutrientes, el agua, la tierra, el sol. El tema era
que cuando ellos descubrieron era que no había viento, no había tormenta ni viento. Entonces los árboles, sus raíces eran superficiales y se caían. Entonces comprendieron que los vientos, cuando venían y sacudían los árboles para poder estar firmes, empezaban sus raíces eran más profundas. Pero te quiero decir, hermano, es que aún vengan las pruebas, vengan esas tormentas, esos vientos a tu vida, es que Dios está fortaleciéndote. Estás creciendo espiritualmente si puedes permanecer ante esas tormentas. Y no es importante muchas veces lo que hay arriba del árbol, sino lo que hay por debajo de la tierra. Cómo está creciendo ese árbol. Y eso a veces, hermano, aplica a nosotros. Muchas veces nosotros creemos que la palabra es para aquellas personas que están apartadas, aquellas personas que no conocen, pero Dios habla a sus hijos a través de la palabra. Y ese árbol puede ser frondoso, lleno de hojas, hermoso a la vista, pero si no tiene las raíces firmes, se cae. Y esto aplica a nosotros, hermano. Podemos estar predicando, podemos estar alabando, cantando, sirviendo al Señor. Pero ¿cómo están nuestras raíces? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque esto es lindo, se ve. Ustedes me están viendo hoy predicando. Pero ¿cómo está mi vida con Dios? El día a día. ¿Cómo está mi relación con Dios? Por eso es importante cómo estamos nosotros ante Dios. Hay un pasaje que habla de Mateo 7:24, ¿no? Que habla del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice que vino vientos, lluvia, agua, y la casa no se cayó. ¿Por qué no se cayó esa casa? Porque estaba edificada sobre la roca. ¿Y la roca qué es? Cristo. Es el fundamento. Si nosotros estamos parados sobre el fundamento, va a venir las tormentas, pero vamos a permanecer. Yo hago siempre una analogía, ¿no? Siempre hago un ejemplo, que es el de la silla. Cuando empezás una silla, siempre hago un mismo ejemplo, ¿no? Y la vida del cristiano es como esta silla. Vemos que le da estabilidad, ¿qué cosa? Las cuatro patas. Cuatro patas y le dan estabilidad. Si falta una de esas patas, puede estar, queda más o menos y uno haciendo equilibrio, pero mucho equilibrio puede quedarse un rato. O si te falta más de una pata, te caes. Y esas cuatro patas son los fundamentos del cristiano. Congregar, ver la palabra, orar, ayudar. Gloria a Dios. Y le voy a decir algo, hermano. La persona que viene y me dice, pastor, estoy pasando un problema, estoy mal. Nuestra pregunta debe decir, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás congregando? ¿Estás leyendo la Biblia? Le puedo asegurar que alguna de esas le está fallando. Por eso a veces nuestra vida no está firme, no está fundamentada. Algo fundamental es su palabra. Mañana tenemos seminario. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos parando sobre la palabra, sobre un fundamento. Hay un pasaje, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. ¿Y cómo venció Satanás? ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Por la palabra. Porque le dijo, escrito está. Y eso es lo que tenemos que pasar en nuestra vida. Tenemos que estar firmes y tenemos que estar parados en el fundamento de la palabra. Y puede venir
las tormentas, pero vamos a permanecer. En el momento que empezamos a aflojar algo, ya dejamos de orar, comenzamos a dejar de congregar. No estamos leyendo la Biblia, cualquier tormenta nos comienza a desestabilizar, nos comienza a tirar. Por eso es importante cómo está tu vida hoy. Porque podemos estar aquí predicando, mostrando, pero eso es la parte que se ve. Lo importante es lo que no se ve, es mi relación íntima con el Señor. Lo que estoy haciendo yo en mi intimidad. ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Estoy orando? ¿Lo estoy buscando? ¿Estoy leyendo su palabra? Entonces no hay manera que si yo no pueda crecer si yo no leo su palabra. Como no hay manera que yo pueda conocer al Señor si yo no conozco su palabra. Es imposible que yo me acerque al Señor si no estoy orando con el Señor. No puedo vencer las tentaciones si yo no crezco espiritualmente y no ayuno para vencer la carne. Lo importante es que van a venir pruebas a nuestra vida, pero la bendición de Dios no depende de las circunstancias. No depende de lo que esté pasando a mi alrededor si yo estoy firme. En ningún momento te dice la palabra que no van a venir esas tormentas, van a venir esas pruebas difíciles en tu vida. Lo que tenemos que hacer es comenzar a crecer en lo espiritual. Pero como decía su palabra, fundamentarnos siempre con los fundamentos, su palabra. Amén. Usted sabe que las tormentas revelan también nuestra fe. Esas tormentas vienen a veces para revelar nuestra fe. Y el viento lo que hace es revelar si el árbol está firme. Y cuando llegan esas pruebas, revelan quién confía en Dios, quién depende de su fuerza y quién tiene las raíces profundas. Usted sabe que las tormentas no destruyen al creyente, sino que lo fortalecen. Por eso debemos dar gracias también por esas pruebas, debemos dar gracias por esas tormentas, porque eso nos fortalece más. Yo le puedo decir a algunas personas que están en este lugar, todas pasaron algún momento muy difícil de su vida, una situación traumática y muy difícil. Algunos puede ser una enfermedad, pudo haber sido la pérdida de un ser querido. En ese momento, si yo te preguntara cómo estás, no entenderías si estarías mal, porque todos pasamos situaciones. Pero ahora, vos viendo hacia atrás y viendo ese problema, Dios estaba fortaleciendo tu vida. Son pruebas difíciles, sí. Pero en ese momento, el enemigo no pudo destruirte, pero te estuviste fortaleciendo. Hoy estás en este lugar y vas a poder dar una palabra de aliento a alguien que esté pasando tu misma situación, lo mismo que tú pasaste. Yo cuando veía a alguien que falleció su padre o su madre, yo no tenía palabras que decirle. Yo pasé esa situación, pasé ese momento y yo voy a poder hablarle a esa persona, porque pasé por esa situación. Como el hermano, como Gustavo pasó por situaciones que va a poder hablar a aquellas personas que están pasando por ese problema. La hermana María Esther va a poder hablar a muchas personas que van a venir con muchos problemas, pero ella va a poder hablarle, porque está pasando por una escuela del dolor en el cual Dios nos va a hacer crecer, nos está fortaleciendo. Y esas situaciones que vienen en nuestra vida no son provocadas por Dios, pero Dios va a usar esas situaciones para que nosotros podamos pasar a otro nivel y crecer. Y la vida cristiana, hermano, no es ausencia de tormenta.
es poder tener esas raíces profundas en medio de ellas. Y puede venir, ¿no?, los vientos, esa lluvia, las tormentas, la sequía, las pruebas. Pero el que confía en Dios seguirá firme y, como dice su palabra, sus hojas serán verdes y dará frutos. ¿Amén? Amén. Pablo hablaba de los talentos, ¿no? ¿Cuánto necesitamos, ¿no?, de gente con dones y talentos? Cuando estamos creciendo se nota más la necesidad. Si fuéramos un lugar, una iglesia que no crece, que está siempre igual, estaríamos, como decía, estancados y cómodos todos. Pero si es una iglesia que comienza a crecer, necesitamos de los dones y los talentos de todos. Hoy no puedo venir, mi hija está enferma y está Brian reemplazándola. Y así necesitamos que siempre haya alguien, porque esto no puede parar. Yo no puedo venir, está Ever, mi esposa no puede venir, está Claudelina. Siempre hay alguien, porque esto es necesario que continúe y siga. Nadie es indispensable. Recuerdo que mi jefe siempre decía, el cementerio está lleno de gente indispensable. Nadie es indispensable. Y todos y cada uno de nosotros tenemos dones y talentos y propósitos. Y todos somos necesarios. Todos, cada uno de ustedes es necesario. Y cada uno de ustedes hace este ministerio. Amén. 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 Yo le digo, hermano, que capaz que alguien esté en este momento pasando por alguno de esos tormentos. Quizás está pasando por un problema de salud, económico, financiero, de angustia, de dolor, de crisis emocional. Pero el Señor te dice esta tarde, plántate junto a mí, aguas. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Cristo es tu fuente, el viento no te va a derribar. Cuando Cristo es tu fuente, cuando vos estás conectado a la fuente, la sequía no te va a poder secar. Y las tormentas no van a poder destruirnos. Te invito a que te pongas de pie.